sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Apagué este mientras para... Hola Chano, ¿qué tal? Vaya. Vaya. Yo sé que para muchas personas el protocolo, el orden de tereré es desayunar, media mañana y después del tereré. En mi caso, yo no desayuné, por ejemplo, todavía. Ya me meto tereré de entrada, sin desayunar. Bueno, hay personas como yo y hay personas como Yamila, por ejemplo, que necesitan meterle 3, 4 chipas, cocido con leche. El cocido de campesino está espectacular. Yo vine hoy porque yo soy la promotora de campesino. Hoy cocho y promotora esa. Que por cierto no te bañaste bien. Pueden fijarse, está llena de purpurina esta chica. Es que yo brillo. Quién sabe dónde se fue. Así que para todos los amigos del team 7 AM que ya empiezan con su tereré, yo soy uno de ellos. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Un tereré de campeones. Cuando fue todo lo más Andy. ¿Cómo es? Vamos contigo, hermano, ¿verdad? Eso es lo que empecé tu día conmigo, Yamila, a las 7 de la mañana, lo máximo. ¿O no? Que Majo responda a eso. ¿Qué es lo que te fuiste a hacer, Yamila, vos? Yo voy a estar detrás. Crece la familia. Pero no significa que Yamila está embarazada, o sea. Ah, pero sí, hablando de crecer. Vino la patrona de Chano. Crece la familia. Estoy de... No, mentira. ¿Qué tal, gente en Baixapa? Vinimos a la costanera de Asunción. Fuimos invitados por los amigos de ASU Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción para mostrarles todas las actividades que pueden tener en la capital del país. Así que
Agradecido con la invitación y por Bienvenido, supuesto bienvenido. presentarte para la gente. Sí, mi nombre es Alberto Vera Maciel, soy funcionario de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Asunción y bienvenidos a esta casa suya que es el Centro de Información Turística, en la cual cada turista o cada ciudadano asunceno puede venir a conocer qué actividades ofrecemos para todos ellos. Bueno, y hablando de las actividades, vamos a ir mostrándoles el Paseo de la Guarania, después tener el Monumento del Arpa y varias actividades más que están listas para que cualquier persona pueda disfrutar. Así es, de hecho tenemos un calendario bastante nutrido de todas las actividades, una especie de un calendario de verano que ofrece el Centro de Información Turística, o mejor dicho, la Dirección General de Cultura y Turismo, en la cual podemos visitar, por ejemplo, el Monumento al Arpa, que tiene una alegoría puntualmente dedicada al pájaro campana. Está ubicado en la rotonda misma de la entrada a la costanera. Tenemos el Paseo de la Guarania, que es un homenaje a su creadora, José Asunción Flores. Y también tenemos diferentes actividades. Justamente todas esas actividades uno puede venir, llegarse aquí hasta el Centro de Información Turística y encontrar todos estos eventos que podemos ofrecer a la ciudadanía. Bueno, para que más o menos se ubiquen, esta oficina está ubicada sobre la costanera de Asunción. Está más o menos serían 200 metros antes de llegar al Palacio, 300. Sí. 300 metros. Se pueden fijar allá, está el Palacio de los López. Un poco antes, ingresando al centro, a la izquierda, está la oficina para que puedan venir y por supuesto informarse sobre todo lo que hay para hacer. De repente vos, qué sé yo, venís de otra ciudad del país o sos extranjero, venís acá y decís qué hay para hacer, cómo puedo conocer la ciudad de Asunción. Sí, de hecho justamente es lo que más consulta la gente, no solo el ciudadano azunceno, sino también los compatriotas que vienen del interior. Claro. Y ni hablar de la gente que viene de afuera. Solemos recibir estadísticamente más o menos más de 3.000 brasileños al año y unos 2.500 a 2.800 argentinos que vienen en diferentes facetas. Algunos modo turista, otros vienen cuando hay fútbol internacional, otros vienen ocasionalmente. Hay una estadística en la cual nosotros recibimos mucha afluencia de gente aquí en el Centro de Información. ¿Y el horario de atención cuál es, Alberto? El horario de atención es de 7 de la mañana a 17 horas. Hay compañeros y compañeras que están capacitados para ofrecer ese servicio de recibirle a la gente, orientarle un poco, ofrecerle un mapa, porque generalmente ahora como está todo digitalizado, pero no perdemos la costumbre del papel. Entonces le damos el papel para que trate de ubicarse un poco también en el mapa, en el microcentro, pues sobre todo de Asunción. ¿Esto es de lunes a viernes y sábado y domingo? De lunes a viernes y generalmente los fines de semana nos abocamos a las actividades. Claro, ya estamos repartidos ya con trabajos de campos, con el Open Bus. Ocasionalmente hay gente, pero dedicado ya a los trabajos de campo. Salidas de Open Bus, visitas guiadas, visitas del Secreto del Palacio. Entonces queda la oficina un poco de lunes a viernes para recibir a la gente. Excelente. Bueno, acompáñennos para conocer todas las actividades que hay en la capital del país, acá en Asunción. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Estamos en la costanera de Asunción en este momento con Alberto en este Paseo de la Guarania. Sí, este Paseo de la Guarania se había inaugurado en el año 2023, justamente en el marco de la Semana de la Guarania, en la cual se habilitó este paseo haciendo un poco alegoría un homenaje en este caso al creador de la Guarania, José Asunción Flores. Justamente atendiendo a eso se instaló una especie de piano aquí en la terraza de Turista Aroga. Un piano bastante atractivo, algo pintoresco, que cuenta con 27 tubos, funciona a base de agua, tiene capacidad para elaborar 9 notas musicales y va dirigido prácticamente a la composición para Guadalupe, ¿verdad? Repito, es una situación, un homenaje a José Asunción Flores, y además del piano
también se colocó un mirador, una especie de mirador que apunta directamente a la casa de su creador, José Asunción Flores, que queda en Punta Canapá, en la Chacarita. Estamos viendo el mirador que está allá atrás. Si pueden mostrar allá, hasta el mirador. Y también estamos hablando de otra obra de arte, porque esto es una obra de arte finalmente. Estamos hablando del ARPA, ¿verdad? Que también está sobre esta avenida costanera. Puntualmente sobre esta obra de arte es algo majestuoso que nos regaló Fernando Amberé Feliciangeli y dejó como un homenaje a José Asunción. Y lo mismo ocurre con el monumento al ARPA. El monumento al ARPA, si bien era un sueño ya bastante anhelado desde el año 2007, cuando arrancó el Festival Mundial del ARPA, justamente que se lleva a cabo aquí en Paraguay. Y la idea de sus creadores, por ejemplo, Rito Pedersen, Marlene Sosa Lugo, Ana Capini, era que ese monumento pueda ser apreciado, observado por tierra, por aire y por río, ¿verdad? Por agua, ¿verdad? Es un monumento, una alegoría al pájaro campana. No es propiamente dicho un monumento diseñado en base al ARPA, sino es un homenaje al pájaro campana, que es una de las composiciones más típicas que tenemos nosotros. Bueno, y en cuanto a lo que es a su cultura y turismo, hay muchos puntos donde la gente puede ir a hacer el tour, puede ir a visitar, puede venir en este lugar que es el Paseo La Guaraña. Después está el ARPA y después tenemos más actividades y vamos mencionando cuáles son. Tenemos muchísimas actividades que ya lo veníamos realizando desde el año pasado, se replican este año y forma parte de una especie de ciclo de verano. Por ejemplo, Secretos del Palacio, en la cual conocemos cada uno de los rincones del Palacio de López. Lo hacemos una vez a la semana. También tenemos el Open Bus, que es el bus panorámico que sacamos los fines de semana en el marco del operativo Asu Deportiva. Tenemos el Asunción Yeguatá, es como un city tour en la cual la gente, lo sacamos también los días viernes, la gente, la ciudadanía puede acercarse y hacemos un recorrido por el casco antiguo de Asunción. Conocemos cada uno de los lugares históricos, culturales y una forma de hacer didáctica, pero de otra manera de enseñanza de la cultura que contamos nosotros. Todas las personas que quieran sumarse a estas actividades, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde pueden ingresar? ¿Hay un número, redes sociales? Todas las actividades pueden encontrarle en las redes sociales de Turismo Asu, en Facebook, Twitter e Instagram, Cultura Asu. Todas esas actividades, desde el Asu Yeguatá, Secretos del Palacio, los circuitos que tenemos con el ARPA, con el Paseo de la Guaraña, todo van a encontrar en las redes sociales de Turismo Asu, Facebook, Twitter, Instagram y en Cultura Asu. Ahí está. Quiero presentarle a las chicas también. Vengan, chicas, les quiero presentar un equipo muy grande, el que está trabajando en Asu Cultura y Turismo. Y esto básicamente es algo clave y primordial para la sociedad, ¿verdad? Que la sociedad y la gente conozca su cultura, conozca la historia de los rincones de Asunción y por supuesto el turismo, que es clave para un municipio, más para Asunción. Totalmente, de hecho la función nuestra es eso, es hacer conocer a Asunción. De repente el propio Asunción no sabe lo que tiene para ofrecer en su ciudad, entonces es propicio y que la gente que no sale al interior o al exterior se queda a disfrutar de qué tenemos para ofrecer en Asunción. Desde el Open Bus, desde los Secretos del Palacio y los circuitos con que contamos, yo creo que hay mucha variedad, además de los fines de semana el Asu Deportivo, que ofrece diferentes tipos de deportes, ¿verdad? Entretenimientos, no solo en la costanera, sino que se expande por casi toda la ciudad. Por ejemplo, el deporte del fútbol, el fútbol de salón se va hacia la zona de Barrio Obrero, hacia los clubes Coronel Escurra, la avenida 21 Proyectadas. La práctica del karate se lo hacen en el Parque Caballero. O sea, se va dispersando un poco. Algo de vela también vi. Algo de vela, que es conjuntamente con el Club Igual, lo hacemos aquí en la Bahía de Asunción. Y también remo. Hay de todo un poco. Adelante, chicas, vengan para presentarles, por favor. Ella es Yolanda Duarte, ella es la creadora prácticamente de la mayoría de los productos, la diseñadora la que nos ejecuta. Ella es Sol Agostini, también es una gran colaboradora del equipo de turismo. Somos un grupo relativamente grande en la cual cada uno aporta su conocimiento, su grano de arena, y a partir de la elaboración en la cual nosotros juntamos para tratar de sacar estos eventos, el que los ejecuta solamente soy yo. Y ellos son la base primordial de estos productos. Bueno, en redes sociales, Yolanda, se ve mucha aceptación de las actividades.
Sí, así es. La gente busca qué hacer el fin de semana, ¿verdad? Totalmente, y es justamente lo que buscamos de Turismo Oso. Como dijo el compañero Alberto, buscamos un poco ofrecer a la gente algunas actividades para las personas que no salen del país o no van por el interior. Entonces lo que buscamos es ofrecerles un poco a ese público que está ansioso por actividades en Asunción, ¿verdad? Mover un poquito lo que es la capital de vuelta. Entonces es lo que buscamos de Turismo Oso. Sole, ¿cómo te sentís teniendo tanto público, verdad? Porque muchas veces vos organizás las actividades y la gente de repente no se prende, ¿verdad? Por eso es clave que los medios de prensa puedan dar a conocer, y nosotros también desde Baixapa dijimos que es clave que podamos mostrar estas actividades y nada más y nada menos en la capital del país, ¿verdad? Y estamos orgullosos realmente porque tiene bastante aceptación. El fin de semana estamos colapsadas de gente y es lo que nos llena de satisfacción realmente saber de que nuestro producto están vigentes y aceptados por el público. Y algo que quiero destacar también, que nos vamos a ir frente al Palacio. Nosotros ya hicimos el Palacio de los López, o el Palacio de López en Baixapa, pero vamos a ir frente al Palacio para mostrar de vuelta cómo se encuentra el día de hoy, con su refacción totalmente terminada. Y es un sueño anhelado hace tanto tiempo que el Palacio se pueda conocer y que cualquier persona pueda ingresar a conocer ese lugar, ¿verdad? Así que es un logro espectacular tener abierto el Palacio de los López para todos los paraguayos. No, de hecho fue un anhelo bastante hacerlo desde el año pasado, y a través de la gestión aquí de las compañeras pudimos lograrlo eso. Si bien es un poco protocolar, es un poco imposible, diríamos, ingresar dentro del Palacio, este año, gracias a Dios, se dio la posibilidad de que por lo menos podamos calendarizar esas actividades, ¿verdad? Y lo hacemos una vez cada fin de semana. En una semana nos toca los días viernes, pero es un ofrecimiento a la ciudadanía en 5 salidas. 2 de la mañana y 3 de la tarde, a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana, y por la tarde tenemos a las 16 horas, a las 17 y a las 18 horas. Así que están todas las actividades, igual les vamos a estar mostrando todo, vamos a estar publicando en redes sociales también toda la información para que puedan ingresar y conocer. Así que seguimos nuestro recorrido con nuestros queridos amigos a su cultura y turismo. Estoy haciendo música. Fíjate que acá está do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Claro. No, por supuesto que no va así nomás. Yo ya estoy calculando. Acá Yolanda nos va a tocar la canción para Guadalupe. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Este es un lugar histórico también, Alberto. La manzana de la Ribera. Y hay algo que quería consultarte. Sí. Viste que vos venía a la manzana, normalmente vos ingresás, ¿verdad? Pero acá hay un ingreso, una pequeña escalinata que lleva una casa, ¿verdad? ¿O cuántas casas hay acá adentro? Bien, de hecho este es un centro cultural, actualmente es un centro cultural denominado Carlos Colombino, también Sí. conocido como Manzana de la Ribera. Sí. Es un conjunto de 9 casas antiguas que vinieron a apostarse aquí a la ribera del río Paraguay, a la vera de la bahía de Asunción. Y aquí justamente estamos frente a la casa más antigua de Asunción. Su construcción data, por ejemplo, del año 1750, le perteneció a la familia Viola. Y esta escalera que uno ve aquí era uno de los accesos a aquella casa.
Esta es la casa más antigua de Asunción, la Casa Viola, esta que está acá. Esta que está acá es la casa más antigua, según registros de la Municipalidad de Asunción, data de 1750, le pertenecía a la familia Viola y por su estructura mismo uno se da cuenta, tiene un estilo andaluz y por su estructura uno se da cuenta de que no está dentro del enmarcado en un cuadrado, sino está de manera diagonal. Claro, porque si vos te alejas un poquitito, la casa está como decía en diagonal, no está encuadrada sobre la ruta ni acá ni allá. Resulta que al ser una casa bastante antigua, recordemos que el primer dictador que tuvimos nosotros fue José Gaspar Rodríguez de Francia, desde 1820 en adelante, en la cual él cuadriculó la ciudad, empezó a ordenar la ciudad. Y una de esas casas que él no tocó fue esta justamente que le pertenecía a la familia Viola. Solamente 2 casas coloniales, las que actualmente se mantienen en pie, al menos las que se utilizan como museos. Que es la casa Viola, que actualmente se utiliza como museo de la ciudad, y la Casa de la Independencia, que está un poquito más a 3 cuadras de aquí. O sea que este dato por ahí, bueno, yo no tenía, ¿verdad? Mucha gente calculo que va a poder disfrutar también de esta información, ¿verdad? Porque vos venías a la Manzana de la Ribera y no te percatás de esta parte al menos, ¿verdad? Y no calculás que esta es la casa más antigua de Asunción, la Casa Viola, que está acá. Y ahora vamos a ingresar y vamos a ir mostrándoles detalles de la Manzana de la Ribera. Me decía, ¿cuántas casas hay en la Manzana de la Ribera? Es un conjunto de 9 casas antiguas. 9 casas antiguas con diferentes estilos europeos, algunos italianos, otros franceses, otros andaluces, y que actualmente son utilizados como lugares culturales, espacios culturales, mejor dicho, en algunos casos galerías donde se exponen obras de arte, y también tiene un rincón dedicado a la gastronomía que es el Bar Clary. Así mismo. Y hablando de bares, esta esquina tiene mucha historia. Para mí forma parte de mi juventud, ¿verdad? Esa terraza, si hablara... Totalmente. Es un bar que está en proceso de restauración también. Ojalá pero un poquito más nueva, porque tiene un estilo ya neoclásico. Sí. Ya no tan antiguo, pero tiene un estilo ya neoclásico, ¿verdad? Y sí, una terraza que si hablara, habla mucho de la juventud. Así que para Seba, para Roger, habilita por la pirata, muchacho. Ahí está. Clásico. Un clásico. Voy a llorar cuando veo esa terraza. Me acuerdo de mi juventud. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
Llegamos a la manzana de la Ribera y, por supuesto, agradecerle Un gusto enorme. a esta cuña guapa, a esta mujer paraguaya que tanto ya hizo por la cultura, por el turismo de Paraguay. Si te presentabas a la gente. Por supuesto, paraguaya y azucena con orgullo. Marcela Basigalupo, directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. Gracias, Bicho, por estar acá, por estar con todo tu equipo para mostrar las bellezas, la diversidad cultural, gastronómica, turística de nuestra ciudad de Asunción, capital del Paraguay, madre de ciudades. Con Marcela Basigalupo nosotros trabajamos bastante en periodos anteriores, digo bien, cuando estaba al frente de la senatura, así que me imagino que Asunción va a volar ahora en lo que es todo su turismo y su cultura. Conoces bastante, es un rubro que te apasiona y a nosotros nos apasiona mostrar todos los trabajos que se vienen realizando. Esa pasión de toda la oferta y todo lo que hace a Turán Equipo Bicho, demostrar lo que tenemos nosotros como paraguayos. Aquí en Asunción no solamente tenemos la diversidad cultural y gastronómica, tenemos toda la oferta de artesanía que se hace en todo el país, encontramos acá en Asunción como capital. La mayor cantidad de oferta de alojamiento, la mayor oferta cultural diversa, mostrando toda esa diversidad del país aquí en nuestra ciudad Asunción. Así mismo, así que para todos los paraguayos y extranjeros que quieran conocer las ofertas turísticas y culturales que tiene la capital del país, te vamos a mostrar aquí en Baixapa. Gracias, Bicho, por todo. Un gusto enorme. Ya está. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Aquí, por ejemplo, esto fue restaurado ya a través, o gracias a la ayuda de la cooperación española, cuando el príncipe Felipe de Asturias, en aquel entonces, vino a inaugurar en el año 1991. Las paredes, los techos, partes de la entrada, las rejas son originales. Claro, se ve que esto es de la época. Y los pisos fueron cambiados ya, repito, gracias a la ayuda de la cooperación española. Por ejemplo, los techos están hechos de una madera bastante resistente al agua, al calor. Los horcones sí son de la época. Sí, son de la época, son de Urundegmi, una madera bastante resistente. Y los techos son de tacuarita y de Urundegmi, ¿verdad? Mucha historia en esta manzana. Mucha historia. Te seguimos nosotros, Alberto. Vos no. Nos vamos, adelante. Vos nos marcás el camino. Piso original de la Casa Viola. Así mismo. Este tramo. Este tramo. Entonces podemos decir, Alberto, que esta era calle, o sea... Sí, de hecho, les decía que... Estamos detrás de la Casa Viola. Sería al costado. Sería al costado porque la entrada, recordemos que está sobre la calle actualmente Ayolas, ¿verdad? Y antes del doctor Francia no existían las calles, no existían el ordenamiento vial. Ya después, cuando Francia decide cuadricular la ciudad de tal manera a organizarlo, sí, fue lastimosamente en detrimento de algunas casas coloniales. Pero la Casa Viola se salvó de eso. Listo. Adelante. ¿Y esto? Esta puerta le perteneció al Club Nacional, no el Club Nacional de Fútbol que conocemos actualmente, sino un club nacional que era un club social, la cual había sido creado por los hijos y los yernos de don Carlos Antonio López. El club como sede quedaba sobre la calle Palma y Chile, donde actualmente funciona un banco. Y cuando aquella casa cayó en ruinas, se rescataron algunas cosas, entre ellos esta puerta, que se trajo para exponer aquí en el Centro Cultural. Para ubicarnos, Alberto, y que la gente se ubique, estamos hablando del banco que es el GNB. El Banco de la Nación Argentina. Banco de la Nación Argentina. Así mismo.
sobre la Porque carne palma y chile. el Banco GNB también está en una casa antigua que se remodeló totalmente. Sí. Y sigue, o sea, sigue en su Manteniendo, estructura original siendo un banco, ¿verdad? No se tocó Hay la parte original. Hay muchas casas o muchos entes estatales que justamente tratan de mantener ese estilo y por un lado un estilo moderno y por otro lado el estilo antiguo, el estilo clásico. Por ejemplo, tenemos el Fondo Ganadero que está sobre la calle Mariscal López, que tiene una fachada de la época, pero de fondo tiene ya la parte moderna. Lo mismo ocurre con la Cancillería Nacional. La Cancillería Nacional, recordemos que fue la residencia de Benigno López, que fue uno de los hijos de don Carlos Antonio López, y en el patio central cuenta ya con los edificios modernos y actualmente se utiliza como oficina de estados. Es decir, se mantiene la fachada, se habla de la casa Benigno López, pero también se utiliza como oficina de estado. ¿Cuántos años más o menos tiene esta puerta? Y aproximadamente 200 años. 200 años. Miren lo que es los detalles, por favor. No quiero tocar, ¿verdad? Pero para marcarles nomás. Hasta parece que es una sola pieza. Parece. Algunos historiadores dicen que sí. ¿Sí? Algunos historiadores dicen que sí. Que Pero es como una sola pieza. hay mucha divergencia entre ellos, entonces queda el beneficio de la duda. Sí. Algunos dicen que es de quebracho, que es una madera bastante resistente también. Entonces, por eso es que sobrevive al paso del tiempo. Impresionante. Buenos días, permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buen día, buen día. Igual. ¿Cómo ¿Qué tal? está? ¿Cómo Buenos andamos? días, mucho gusto. Por ahí. Ellas son las anfitrionas, la licenciada Eddie Benítez, la licenciada Vivian Corbalán, Blanca Artellado. Ellas son las encargadas de recibirle a los visitantes, ya sean estudiantes, ya sean extranjeros, ya sean turistas, que vienen a conocer este rincón, este pedazo de Asunción. Y les decía yo aquí a los compañeros que estamos ubicados dentro de la casa más antigua de Asunción, que solamente sufrió algunas modificaciones como los pisos, ¿verdad? Pero que sigue manteniendo su esencia, que le pertenecía a la familia Viola y que actualmente funciona aquí el Museo de la Ciudad. Es cierto. Bueno, buenos días y bienvenidos. Un placer. Verdaderamente esta casa cumple una doble función, ya que aquí recibimos a los turistas y a todos los paraguayos y paraguayas que vengan acá, estudiantes, chiquititos, grandes, universitarios, de todos. Y es tan interesante encontrarse con la historia, con nuestra historia, porque la historia de Paraguay es la historia de América. Totalmente. Sí, así es. Y entonces ver un poco, rescatar lo que son, por ejemplo, la construcción, ¿verdad? ¿Qué elementos se utilizaban? Todo era natural de nuestro país, de nuestra ciudad. Y las paredes de adobe, la casa fresca, lo único que ya perdió fue el piso, ¿verdad? Que se hizo polvo realmente. Pero se puede ver, fíjense en este acceso y lo que es esta puerta. Según la característica de aquella Ancho. época, entre 60 centímetros a 80 centímetros era la anchura, incluso en algunos casos se llegaba a 1 metro. Eso obedecía a que Asunción era una ciudad bastante verde, en la cual corría mucha ventilación, y las casas no precisaban tener ningún otro tipo más de aquello, sino solamente estructurar bien su vivienda, su casa, para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Esta es la puerta original, por ejemplo. Es la puerta original. Acá adentro hay más cosas originales. Sí, ¿podemos ingresar ahí? Sí, podemos, pero antes de entrar nomás quiero decir lo siguiente, Sí. ya que él habló un poco del medio ambiente. Es que Asunción tuvo tantos arroyos, tantas aguas por todas partes, y de repente las casas se construían según la altura del terreno. Sí. Después recién el doctor Francia, que era muy exigente, un hombre estudioso de universidad, de todo esto, de Córdoba. Entonces él dice, vamos a hacer una ciudad realmente como tiene que ser. Y empieza allí a cuadricular la ciudad hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y de ahí que... Y la otra cosa también muy interesante de Asunción son las lomas, alturas, no son cerros, son lomas.
Entonces ahí hay Por eso Loma San Jerónimo, por ejemplo. Loma Cabará. Loma Cabará. Sí, hay varias lomas en Asunción, 7 lomas, dice, ciudad de 7 lomas. Según la historia es así, o sea, 2 ciudades capitales, 2 ciudades en el mundo que están construidas sobre 7 colinas. Sí. Una es Roma y somos nosotros la segunda, que es Asunción. Loma San Jerónimo, Loma Cabará, Loma Tarumá, sí. Loma Cachinga. Sí, famosísimo. Tarumá, que es una planta tan antigua y que está todavía en muchas partes de nuestro país, en nuestra ciudad. Vamos a pasar a ver nuestro museo, seguimos. La historia. Adelante. Bueno, acá estamos. Estos elementos son antiguos. Los herrajes. Sí, los herrajes, las puertas. Esta es la puerta de la época. Sí, tratamos de mantener. Aquí vamos a hacer un pequeño paseo, digo yo, porque vamos a ir a ver Asunción. Asunción, cómo se veía en época ya de la colonia y en la época postcolonial. Y una maqueta que podemos observar, ya un poco más, ya es una amalgama, una mezcla de cómo se veía Asunción con los colores que están un poquito más, en un color terracota, un poquito más oscuro, los lugares históricos que siguen en pie y que uno puede visitar, en algunos casos museos y en otros casos en lugares particulares. Por ejemplo, en el puesto 1 está el ferrocarril Carlos Antonio López. Sí. Todo esto abarca lo que es Asunción. Sí. En el puesto número 2 tenemos la Catedral Metropolitana de Asunción, que en su momento supo ser también arquidiócesis del Río de la Plata. El puesto 3 está el Banco Nacional de Fomento, anteriormente, antes de que fuese Banco Nacional de Fomento, era el Banco Central del Paraguay, la sede del Banco Central quedaba allí. El puesto número 4, que está allá abajo, es el Cabildo de Asunción, queda al costado rodeado de plazas a la vera de la Bahía de Asunción. El puesto 5 es el mayor coliseo de arte y cultura, que es el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sí. Y al costado le tenemos al cuartel de la Policía Nacional. El puesto 7, a unas cuadras más arriba, está el Panteón Nacional de los Héroes, que también tiene la denominación de Oratorio Nuestra Señora de la Asunción. El puesto 8, tenemos allí abajito, es el cuartel de la Ribera. Actualmente queda allí la sede del Congreso Nacional. El puesto 9, ya está un poquito más arriba, que es la Casa de la Independencia, la otra casa colonial que queda en pie y actualmente es utilizado como museo. El puesto 10, lo que hablábamos allí afuera, es la residencia de Benigno López, que mantiene la fachada original y en la parte interior, ya con fachadas modernas, se utiliza como Cancillería Nacional. El puesto 11, un poquito más arriba aquí, está ubicado en una de las lomas, la Loma Boló, que no es menos representativo también, sino más bien está construida allí la Iglesia de la Encarnación, que también tiene mucha historia, un monumento histórico, patrimonial nuestro, que forma parte del paisaje del casco antiguo de Asunción. El puesto 12, la Casa de Gobierno, que es el Palacio de López. Enfrente tenemos la Manzana de la Ribera, y es lo que decíamos al ingresar aquí. La estructura de la manzana, todos están cuadriculadas, a excepción de la Casa Viola, que tiene una forma diagonal. Que se ve ahí en el, sí. Y es porque se respetó, no se tocó la Casa Viola, por eso mantiene esa estructura o esa forma diagonal. Y el puesto 14, ya para ir cerrando, sería el límite de lo que sería el casco antiguo de Asunción, la calle Colón. Y sobre la calle Colón y Estrella está el palacio que le pertenecía a Venancio López, actualmente la Asunción Palace. Qué interesante la explicación de nuestro querido amigo. Y Asunción es tan fácil de recorrer, de mirar y de disfrutar. Indudablemente, con esta explicación mucho más fácil, ¿verdad? Así mismo es. Ahora, hay una cuestión también que Asunción ha tenido y sigue teniendo, pero no tanto, porque ya se encauzó de alguna manera, se entubaron, fueron los raudales. Los raudales. Mucha gente pregunta, ¿pero qué es raudal? Te dice un extranjero. Entonces se le explica, ¿verdad? Claro. De que las grandes lluvias arrastraban, como Asunción va bajando, porque el río, todo esto, ¿verdad? La bahía está allá, y naturalmente el agua busca su cauce. Entonces venía para este lado el agua. Y de alguna manera eso hoy día, ¿verdad?, se encauzó, porque antiguamente, y yo todavía recuerdo cuando era niña, tenía que pasar por un puentecito que los chicos hacían, daban no sé qué, una moneda a los chicos para hacerte pasar los raudales en la calle. Era una cosa muy original, ¿verdad? ¿Qué año más o menos fue eso?
Míreme, hace mucho. No, y ahí es la particularidad que se da lo que decíamos nosotros, que Asunción está construida sobre 7 colinas. Asunción, por ejemplo, es una ciudad que le da la espalda a su río. Uno va a otras ciudades, al exterior, por ejemplo, y sí da de frente al mar o al río. Ahora, Asunción le da la espalda a su río, más allá que estemos ubicados sobre 7 colinas, y es por eso ahí donde entra a tallar la explicación de la licenciada Benítez, que podemos observarlo aquí. Vamos a observarlo aquí. ¿Cómo se veía Asunción en la época colonial? Aquí uno puede apreciar los puntos en circulitos, son las viviendas, algunas viviendas precarias que existían, y los que están pintados o enmarcados de esta manera son los famosos camineros, o en guaraní lo conocemos como tapepoí. El famoso tapepoí, que eran marcados por el paso de las carretas, de los caballos, el paso de las personas mismas, ¿verdad? Y allí fue que el doctor Francia empezó a cuadricular esto en 1820, y aquí puede apreciarse lo que está en amarillo, es la cuadriculación que le dio Rodríguez de Francia en aquel entonces para ordenar vialmente la ciudad. Quedaron los famosos tapepoí, pero ya la ciudad un poquito más ordenada de manera cuadricular. Sobre los caminos quiero agregar algo, ya que recordar al doctor Francia. El doctor Francia siempre fue muy exigente, pero muy exigente. Bueno, a él se debe mucho, ¿verdad? Y entonces esos caminos que él está hablando, los tapepoí, los caminos, ¿verdad? Quedaba absolutamente prohibido ir arrastrando bolsas, leñas. Aquel que llevaba un hato de leña arrastrando, 20 azotes. 20 azotes. 20 azotes, sí. ¿Por qué? Porque destruían los caminos. El camino. Destruía el camino. Vecinal, el camino de la ciudad. Así mismo dice que era. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento guaraní te acompaña. Es guaraní, es guaraní, el idioma del sabor. Es guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Aquí podemos apreciar también una de las puertas que era original de la construcción. De la Casa Viola, Sí, en la de que la Casa estamos Viola. ahora mismo. Así mismo. Algunos instrumentos que utilizaban nuestros antepasados, los indígenas, como cantimploras, algunas maracas que les servían a ellos para hacer sus rituales. Para llevar miel también, miel, agua, para aportar. Y siguiendo con la costumbre indígena guaraní, aquí podemos apreciar una urna funeraria indígena guaraní. Y cuentan algunos historiadores que nosotros tenemos la costumbre de cuando un ser querido fallece, lo preparamos, lo velamos y le damos una cristiana sepultura.
Nuestros antepasados, los guaraníes, tenían la costumbre de quebrarle las extremidades a la persona fallecida, ¿verdad? Y lo incineraban. O sea, en el término moderno lo cremaban, ¿verdad? Claro. Ellos tenían la costumbre y la creencia de que el humo que salía de aquí era como una energía, era como el alma, y subía junto a un ser superior al cual ellos denominaban Tupá, que nosotros le conocemos como Dios. Entonces, esto es considerado una urna funeraria guaraní, y aquí realizaban sus rituales ellos. Y aquí es donde empieza la historia de Asunción propiamente dicha. El paso de la historia está acá. Con este señor que se vino de España en el año 1537, de nombre Juan de Salazar y Espinosa. Aquí vamos a apreciar durante todo este recorrido una cronología del tiempo a grandes rasgos de cómo empezó Asunción, por qué se llama Asunción, por qué no fue Asunción en un principio ciudad, sino empezó con el nombre o con el mote de Fuerte. En 1537 se llega Juan de Salazar y Espinosa hasta la bahía de Asunción con toda su embarcación y llega y funda el fuerte Nuestra Señora de la Asunción. No podía ser llamado ciudad o no podía tener la categoría de ciudad porque no existía un cabildo, no existía un municipio, una alcaldía. Entonces crea el fuerte militar Nuestra Señora de la Asunción. Recién en 1541, cuando se llega a Domingo Martínez de Irala, él viene a fundar el Cabildo de Asunción, y a partir de allí Asunción cambia de denominación y pasa a llamarse Ciudad Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Ya estamos preparados para hacer nuestro asadito con los productos de guaraní como siempre. Les muestro lo que vamos a hacer. Tenemos pan de ajo, el clásico delicioso. Tenemos chorizo toscano. Mira lo que es esta costillita premium. La famosa ventanita, tira de costilla. Tenemos una tapa cuadril deliciosa. Y tenemos un mega riff, costillita de cerdo condimentada. Así ya viene. Así que elegí siempre lo mejor, elegí frigorífico guaraní. Y cuando vas a viajar, carga tu conservadora, pones tu cervecita, tu agua, lo que quieras, hielo, y encima pones tu carne, mira. Gracias a Frigorífico Guaraní que nos acompaña en cada viaje y nos acompaña a conocer cada vez más y mejor el Paraguay. Hablábamos nosotros hace rato de la historia del Paraguay, cómo empieza con aquel hombre que se llegó con Juan de Salazar y Espinosa de Asunción propiamente dicha. Y posteriormente vinieron otros conquistadores, entre ellos Martínez de Irala, ¿verdad? Tal es así que él se llegó y conoció al cacique Moquiracé, que era el Murubishá, el líder que gobernaba esta región. Y les decía yo también de la hospitalidad que tenía el pueblo guaraní para con aquellos blancos, como le llamaban ellos, ¿verdad? A tal punto era la hospitalidad de ellos que el cacique Moquiracé ofreció a 4 de sus hijas en esposa a Domingo Martínez de Irala: a Juana, a Águeda, a Leonor y a Marina. Domingo Martínez de Irala, aparte, ahí empieza lo que sería el mestizaje. Cacique Moquiracé como un tronco principal. Las 4 hijas. Las 4 hijas de Domingo Martínez de Irala contrajeron matrimonio con Domingo Martínez de Irala. Sí. Y Domingo Martínez de Irala, con él empieza el mestizaje. Tuvimos 3 tipos de razas propiamente dichas. La raza pura, que son nuestros pueblos originarios. Que son las hijas de Moquiracé. Son las hijas de Moquiracé. Y se casan las 4 con Domingo Martínez, así mismo. Claro, y ahí empieza el mestizaje. Correcto, la mezcla de la sangre española con la mezcla de la sangre guaraní. Ahí empieza. Sí, allí empieza la estructura y la historia propiamente dicha del Paraguay con aquella mezcla, ¿verdad? Domingo Martínez de Irala no solo tuvo 4 esposas, se casó con 3 hijas más de otros caciques y en total tuvo 12 esposas. ¿Cuánto? 12 esposas. 12. No sé qué hacía, pero dice que... No sé cómo. Una es complicada, imagínate 12. No sé, yo quería complicarse la vida. Bastante. Muchísimo. O sea, lo que tenés 12 esposas. Pero lo interesante es este árbol que nos muestra el inicio de la historia que nuestra. hace un poco el camino de muchísimos apellidos, muchas familias, sí, que si cada uno quisiera, toma simplemente uno de esos puntos y puede seguir su familia. La pregunta, sí. ¿En aquella época era normal tener 4, 5, 6, 12 esposas? ¿O
¿O de repente era algo de él nomás, de Martínez Irala? Hay mucha controversia en esto. ¿Por qué? Porque ¿Va a entender nomás? Sí, no, ellos vinieron acompañados de grupos religiosos, inclusive, de la congregación jesuita, ¿verdad? Por eso hay mucha controversia en esto. No sabemos si la costumbre obedece a los pueblos originarios. ¿O hay que colonizar esto? Totalmente. Hay que colonizar y empezar de nuevo. La necesidad. Y es por eso que ni siquiera las congregaciones jesuíticas se opusieron a esto. Imagínate 12 esposas. Claro, pues si vos empezás a calcular la historia, había que colonizar, digo bien. Sí. Entonces... No, y aparte, si vamos a desviarnos un poco del tema, incluso la Iglesia Católica hasta antes del Concilio Vaticano II permitía incluso el casamiento, ¿verdad? O sea, muchas cosas que el concilio fue cambiando a través de aquello, ¿verdad? O sea, hay mucha historia, muchas leyes que ya vamos a ir hablando de cultura general que permitían incluso esto. Domingo Martínez Irala se casa con 4 hijas de Moquiracé y después se casa con otras hijas de otros indígenas. De otros caciques, 3 más. Y en total tuvo 2 esposas. Esta colonización arranca ¿en qué año? En 1541, cuando él se llega hasta acá. Allí empieza. A su llegada sería. A su llegada. Y Asunción cumplió, estamos por cumplir este año 487 años. Hace 487 años que esto ocurre aquí en esta parte del mundo, ¿verdad? En esta región, ¿verdad? Y decíamos, a partir de este árbol genealógico, bien indicado la licenciada, empiezan a salir nombres que también formaron parte de la historia del Paraguay en otras épocas. Por ejemplo, aquí se lo ve a la familia Yegros Franco, que fueron padres de Antonio Tomás Yegros y de Fulgencio Yegros, que fueron próceres de la independencia del Paraguay. Y en otra parte de la historia, un poco más adelante, se vuelve a abrir una ramificación en la cual aparecen en escena Juana Paula Carrillo junto a don Carlos Antonio López, y del cual sale Francisco Solano López. Ah, mira, un poco. O sea, es una ramificación que va creciendo, uno va tomando diferentes ramificaciones, allí empieza el origen de los apellidos, ¿verdad? Y ya más adelante, ya diríamos los años 1890, 1900, con Rosa Peña, por ejemplo, que fue una destacada docente también, incluso llegó a ser primera dama, es esposa de Juan González, ¿verdad? En su momento llegó a ser presidente de la República, y justamente con Juan González empezó la reestructuración del Palacio de López. O sea, vamos a ir hablando de diferentes ítems, diferentes puntos de la historia, que todo convergen o todo llevan, o todo tiene un inicio con el cacique Moquiracé, sus hijas, Martínez Irala, y la historia del Paraguay propiamente dicha. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Aquí probablemente estemos algunos. Nuestro apellido. Quien más, quien menos lleva el apellido Martínez o Irala. Sí, pero hay muchos otros apellidos que se van agregando, de capitanes y todo eso que se van sumando. Como él estaba diciendo, las hijas que se casan, que esto y lo otro. Domingo Martínez de Irala, un personaje sumamente interesante. Doña Josefina Pla tiene un libro escrito muy interesante sobre él. Porque él tenía una esposa en España, pero así se cortó totalmente y ya se quedó acá para siempre. Ahí sumamos 13 las esposas. Acá tenía 12 esposas. Ya una nomás, y seguro esa una valía por 12. Y acá las 12, bueno, señor tranqui era, relajado estaba. Te estoy bromeando nomás. Yo creo que sí. Ya te empezó a poner. No, estoy bromeando nomás. No, sin faltar respeto a la historia y a la memoria, ¿verdad? Domingo Martínez Irala, pero yo calculo que la colonización no es un trabajo fácil tampoco, porque se habla históricamente no en Paraguay, sino que en el mundo de personas que tenían que tener relaciones sexuales con la mayor cantidad de mujeres para colonizar.
Hay Que eso también, es parte de la historia. No, pero hay también algunas controversias o algunos comentarios que vienen de historiadores que se daba en la posguerra de la independencia, perdón, la posguerra de la Triple Alianza, por ejemplo, Claro. en la cual Paraguay se vio diezmado en un 75% de su población, quedamos 25%. Algunos hablan incluso que se establecían leyes en la cual podía un hombre tener 7 mujeres. Para volver a repoblar. O sea, son tabúes, son comentarios que se dan dentro de la jerga histórica, en la cual lleva justamente, vale la redundancia, la historia del Paraguay, ¿verdad? A eso voy a agregar algo. Bernardino Caballero, todo un héroe, un tipo lindo, además. Bueno, él era, y fue, ¿verdad? Es el padre de muchísimos hijos, porque las mujeres, las señoras, esta mujer con sus hijas jóvenes, jovencísimas, le llevaban para que pueda tener relación para tener hijos, nada más que para tener hijos. Claro, no había ningún no había sentimientos. Sentimiento por medio ni parentesco, nada. El fin principal era repoblar. Claro, por eso digo que eso es parte de la historia del mundo. Totalmente. Patriótica. Me parece, uno dice, ¿qué es eso? Fue así. 25% de la población. Sí, y quedó estadísticamente per cápita por cada hombre 7 mujeres. Claro. Lo malo que pasa hoy es que muchos que están colonizando y repoblando cuando ya no hay necesidad, ¿verdad? También hay... Que son los padres irresponsables o las madres irresponsables, que ya terminó la época de la colonización. Bueno, paren. Basta ya. Basta de traer hijo al mundo sin ninguna necesidad, sin ninguna responsabilidad. Mucha locura. Sí. Pero qué interesante es ese árbol, ¿verdad? Sí. Uno viene y mira allí. Pero lo más interesante también es que aquí viene la gente y dice, che, y nosotros, ¿y quién es él? Y empiezan a pensar y en su familia, pero acá es un árbol. Júntense dos, un árbol genealógico. Haga una, y muchos dicen, vamos a hacer. Sí. No, y algunas instituciones educativas, incluso universidades, se están abocando a este sistema de estudio en la cual ellos van buscando sus orígenes, ¿verdad? Sí. Y lo más común, por ejemplo, se dan en Argentina. En Argentina sí, ellos buscan sus orígenes, ¿verdad? Y eso por lo menos ahora lo estamos adoptando también de a poco nosotros. En los centros educativos, en las universidades, ¿verdad? Que cada uno va buscando su origen, el origen del apellido. Si Argentina tiene mucha información, es clave para nosotros porque estamos hablando de... Sí, está todo conectado. Estamos todos conectados, incluso no existían siquiera fronteras, ¿verdad? No. Y es más, podemos decir que gran parte del pueblo argentino también eran asuncenos. O sea, los originarios de Buenos Aires o otras ciudades eran asuncenos, porque de aquí salían las expediciones. El Río de la Plata. Siempre era un momento exacto para contigo ser feliz.